Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Muy bien chicos, como puedes visualizar el día de hoy en la pantalla, vamos a desarrollar el curso de historia universal, ¿ya? Y esta clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 2. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión se llama el sistema feudal, pero el sistema feudal, la parte número 2, no te olvides, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos nuestro tema del día de hoy. Muy bien, el tema se llama, en realidad se llama el feudalismo, ¿cierto, chicos? Y la semana pasada, ¿correcto? Ahí tienes el video, hemos desarrollado el origen del feudalismo, las causas del feudalismo, ¿se acuerdan? ¿No? Y la definición de feudalismo. En esta ocasión vamos a tratar las características, los elementos del feudalismo y bueno, la estructura de los estamentos que tenía el feudalismo. Así que el tema está relativamente sencillo, ¿ya? Muy bien, a ver, comencemos nuevamente. Habíamos señalado que el feudalismo es la tercera formación económica social, ¿se acuerdan? ¿No? Y se llama feudalismo porque todo está sustentado ¿en qué? En el feudo, en la tierra. Bien, vamos a poner acá nuestra plumita para poderles explicar nuevamente si por A o B nos hemos olvidado. Y rápidamente recordamos. A ver, habíamos señalado que según las formaciones económicas sociales, primero aparece, chicos, la comunidad primitiva. ¿Se acuerdan? ¿No? Y en la comunidad primitiva, ¿cómo era el hombre? Acá estaba la edad de piedra, la edad de los metales, ¿cierto? Luego viene un sistema llamado el esclavismo, ¿cierto? Muy bien. ¿No? Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, y finalmente pasamos a un sistema que se llama el feudalismo. ¿Ve? Luego pasaremos a un sistema llamado el capitalismo. Pero ahorita nosotros nos encontramos acá, en el feudalismo. Entonces, ¿qué es el feudalismo? Es un sistema político, vamos a ver cómo está regido en ese momento, económico, social. Pero ¿por qué se llama feudalismo? Porque está sustentada en un feudo. ¿Y qué es el feudo, chicos? Es la tenencia de la tierra. Pues se llama feudalismo. Ya no hay esclavo, ¿se acuerdan? Ahora lo que existe es señor feudal y lo que es la tierra. Muy bien, ¿no? Basado en las relaciones vasallísticas y de servidumbre que ahí te vamos a explicar, ¿ya? Está entre los siglos IX y siglo XIII y según la teoría marxista dialéctica, estamos ante el tercer modo de producción, el tercero, feudalismo. Ah, ya, profe, listo. Muy bien, elementos del sistema feudalista. Muy bien, acá viene, sigue viendo acá un opresor, este es el opresor, ¿correcto? Y el de acá viene a ser nada menos que el oprimido, ¿cierto? Bien, entonces, ahora ya no es esclavista, ya no es esclavo. Ahora el opresor, ¿quién es? El señor feudal. ¿Y quién es el señor feudal? El que tiene el feudo, el propietario, el que tiene la tierra. Por eso se llama señor feudal, ¿correcto? Luego, miren, hay un elemento llamado el vasallo. ¿Cuándo se convierte en vasallo? Ahorita vamos a ver. Y el vasallo que recibe el feudo, es decir, recibe la tierra, le ceden la tierra. ¿Y qué hace el siervo? El siervo es el que trabaja la tierra, da su fuerza de trabajo. Entonces, estos son los tres elementos en el sistema feudal. Y el sistema feudal, o el señor feudal, o es la nobleza, ¿no? O también el clero, que ahorita vamos a ver. El vasallo es el que jura lealtad al señor feudal. Y como le jura lealtad, el señor feudal que le entrega un feudo, le entrega la tierra. ¿Mm? Y el vasallo le entrega la tierra a quién? Al siervo, al campesino. ¿Mm? Entonces, todavía existe, cosas chicos, una relación entre ambos de qué? De dependencia. El siervo depende de qué? Del feudo, de la tierra que le va a otorgar el vasallo, tanto como el señor feudal.
¿Ya? Entonces, esos son los elementos del feudalismo. Tres, pasamos acá, características del feudalismo, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de las características del feudalismo, normalmente se habla de las tres características, política, económica y la social, ¿correcto? Esta es la que vamos a ampliar más. Miren, políticamente, es decir, cómo se gobernaba, quién era la autoridad, ¿no? Nada menos que en ese entonces. Políticamente se observa un debilitamiento del Estado. ¿Por qué? Porque en ese entonces, chicos, en el feudalismo, el que gobernaba era el rey, ¿correcto? Pero el rey ya no tenía una fuerte influencia o presencia sobre el señor feudal. Como que el señor feudal se había independizado, era autónomo en su toma de decisiones. Es decir, el señor feudal gobernaba en su feudo, en su castillo. ¿Ve? Entonces, el rey tenía un fuerte debilitamiento, originando, miren acá chicos, el fortalecimiento de los poderes regionales, representado por el señor feudal. Es decir, el señor feudal gobernaba en su feudo, tenía sus propias leyes. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, el rey ya no tenía injerencia y el señor feudal hacía sus propias leyes. ¿Y quiénes obedecían? Su vasallo, los siervos. ¿Ah? Y estos señores feudales tenían grandes tierras, pues tenían grandes dominios y hacían sus propias leyes. ¿Ah? Estaba la famosa pernada o la famosa prima noctus, ¿no? ¿Y qué era la pernada, chicos, o la prima noctus? Es cuando el señor feudal, ¿no? El señor feudal tenía el derecho, ¿no?, a pasar la primera noche con la mujer que contraía matrimonio en sus tierras, si es que él deseaba, ¿no? Esa era la pernada, era muy común. Por eso habían matrimonios ocultos, porque la muchacha que quería contraer matrimonio, la primera noche tenía que pasar con el señor feudal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de normas imponía el señor feudal. O sea, el señor feudal era como un mini rey que gobernaba en su propio feudo. ¿Se dan cuenta? Ese es políticamente. Ahora, me paso acá el económico porque el social vamos a ampliar más. Económicamente, profe, ¿cómo estaba en el feudalismo? ¿Qué se trabajaba? La tierra, basado en la explotación, ¿no?, de la propiedad de la tierra. Por lo tanto, si había explotación de la tierra del feudo, ¿cuál fue la actividad principal, primordial? La agricultura. La agricultura fue la actividad principal en ese entonces, ¿correcto? Bien, y se practicaba una economía autárquica. Escúchenme, ¿eh? Una economía autárquica. ¿Qué significa? Que cada feudo producía lo que iba a consumir. Es decir, era una producción de autoconsumo. ¿Te das cuenta? No había mucho flujo comercial, ¿ve? Y el poco flujo comercial que existía en ese entonces era a través del trueque. Había muy poco intercambio, había intercambio, pero no era muy común el comercio en ese entonces. ¿Y por qué no era muy común? Porque cada feudo producía para autoabastecerse, para autoalimentarse. ¿Mm? Entonces, el cultivo de la tierra era muy principal, ¿no? Mediante el trabajo común y el trabajo del cultivo rotativo de las tierras. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y los principales productos eran el trigo, la vid, el olivo, ¿no? Que era la producción básicamente característica de Europa, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, políticamente no hay presencia de rey. El señor feudal era el que gobernaba en sus dominios. Económicamente, la actividad principal, la agricultura. Y era una economía autárquica, es decir, de autoconsumo. Producían, ¿no?, para ellos mismos. ¿Te das cuenta? Y socialmente era una sociedad clasista. Habían desigualdades sociales. Habían tres clases, o lo llaman tres estamentos. La nobleza, que era el señor feudal, ahí vamos a ver, el clero
que era la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en esos tiempos se volvió una institución muy poderosa. Y el campesino que era el siervo. Y el campesino eran libres, sí, eran libres, ¿correcto? Y eran también campesinos no libres, estaban adscritos a la tierra, ligados a la tierra. ¿Ve? ¿Y qué cosa era el siervo? Era el que prestaba su fuerza de trabajo, dependía del señor feudal, ¿correcto? ¿Ves? Tenía un sistema de dependencia no honorable, no tenía, ¿cómo se llama? No? Privilegio, estatus en el campesinado. En cambio, el que tenía estatus, poder, tierras, era una dependencia honorable, era la nobleza, el clero. Y ellos eran los que desarrollaban las ceremonias feudo-vasallísticas, que ahorita vamos a ver. ¿Ve? Ese era el feudalismo. No es tan complicado. Ah, acá vamos a ver las relaciones feudalísticas. ¿Entre quiénes eran las relaciones feudalísticas? Entre el señor feudal y quién, y nada menos que entre el siervo, ojo, entre el señor feudal y el siervo. ¿Cuándo se convierte en señor feudal? Ahorita vamos a ver. Miren, ven. Entonces, acá tenemos, él es el señor feudal, ¿correcto? ¿Ya? Él es el que tiene las tierras, ¿correcto? ¿Ve? Y acá está el vasallo. ¿Cuándo se convierte en vasallo? Ahorita vamos a ver. Y la primera relación, ¿cuál es? Feudo-vasallática. ¿Ya? Miren, se desarrolló entre los nobles produciendo la figura de vasallaje. Es que, chicos, había el gran señor feudal, y había también el pequeño señor feudal. No todos tenían el mismo estatus, el mismo nivel. Habían grandes señores que tenían grandes tierras y habían pequeños que tenían pequeños territorios. Y había aquellos que no tenían nada. ¿Y quién era el que no tenía nada? El siervo. ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿ve? Y había, chicos, dos figuras muy importantes. Cuando él se convierte en vasallo, cuando el pequeño señor feudal le jura lealtad a quién, al gran señor feudal, él le va a proteger, le va a cuidar, ¿ve? Y miren, ¿ve? Habían dos ceremonias. Uno, el homenaje. Miren, a profe y el homenaje. ¿De qué trata? Miren, el reconocimiento, miren, el reconocimiento de fidelidad. ¿Ve? Era un juramento religioso. Es decir, cuando el vasallo le jura lealtad al señor feudal. Como era un pequeño señor feudal, era pequeño, y este señor necesitaba protección. Acuérdate que se estaba dando las nuevas invasiones bárbaras. Entonces, él, al verse amenazado, le juraba lealtad al señor feudal. ¿Y cómo se llamaba esa ceremonia? Se llamaba homenaje. Le juraba lealtad, ¿correcto? ¿Ve? Entonces, ahí se convierte en vasallo. ¿Ve? Ahora miren, ¿qué era la investidura? ¿No? Es la transmisión de bienes o posesión de la posesión del bien. Miren, una vez que le juran lealtad al señor feudal, ¿qué sucede con este pequeño señor feudal? Se vuelve en su vasallo. Y este señor feudal, en recompensa, realiza la investidura. ¿Y qué era la investidura? Cuando el señor feudal, ¿no? En señal, ¿no? De recibir la fidelidad de este señor, del pequeño señor feudal, el gran señor feudal le entrega feudos, le entrega tierras, ¿ve? A este pequeño vasallo. Bueno, ahora se convierte en vasallo. Esas eran las dos relaciones. El homenaje, cuando el pequeño feudal, señor feudal, le jura lealtad al gran señor feudal, ¿no? Y en recompensa que hace el señor feudal, le entrega una investidura, es decir, le entrega tierra. ¿Te acuerdas estos dos? El homenaje y el dos es la investidura. Y miren acá la imagen. En la imagen acá está el gran señor feudal, el que tiene tierras. Ahora él está rodeado y ahora el que se convierte en su vasallo. ¿Cómo se llama la ceremonia cuando él le jura lealtad al señor feudal? Se llama nada menos que homenaje. ¿Ve? Le jura lealtad. Acá también lo mismo, ¿ve? Ahora, ¿él en qué se convierte? En vasallo. Le jura lealtad al señor feudal.
¿Y qué hace el señor feudal? En recompensa le entrega la investidura. Él le entrega en recompensa un feudo, tierras, ¿no? Para que las pueda nada menos que producir. ¿Y qué hacía el gran señor feudal? Agarraba en la ceremonia de investidura, ¿no? Agarraba una espalda, ¿no? Una espada y daba el famoso espaldarazo, ¿no? En la espalda y tomaba en su mano un puño, ¿no? En su puño tomaba nada menos que tierra, en señal que le iba a entregar feudos, tierras al pequeño señor feudal. Así se convierte en vasallo y era una relación de dependencia del vasallo hacia el gran señor feudal. Miren, una vez materializada el vínculo, o sea, una vez que le jura lealtad, se desarrolla, miren, ve, las obligaciones feudales por parte del señor feudal. Ah, ¿qué hace el señor feudal cuando le jura lealtad? El señor feudal proporciona protección, justicia y velar por la tranquilidad de su familia y sus súbditos. Eso hacía el señor feudal. Mientras que el vasallo, ¿qué hacía el vasallo? Le juraba lealtad, fidelidad, prestar servicio militar, ¿m? Ayuda pecuniaria, es decir, pagar impuestos, ¿no? Dar auxilio, consejo. Es decir, ahora él dependía del gran señor feudal. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Y cuál era la relación de servidumbre? La relación de servidumbre es cuando simplemente el siervo, ¿no? Trabaja, ¿no? Acá está el vasallo ahora, que le ha jurado lealtad al señor feudal, pero acá estaba el que no tenía nada. ¿Y quién era él? Era nada menos que él, el siervo. Y el siervo dependía del vasallo porque el siervo trabajaba las tierras que le habían cedido al vasallo. ¿Te das cuenta? Esas son las relaciones de servidumbre. Ahora pon acá atención. Estamentos del sistema o del feudalismo. Pon atención, ¿ah? Acá voy a hacer varias preguntas el día miércoles. Habían tres clases sociales. ¿Cuál era? Uno, la nobleza. ¿Cuál era el otro? El clero. ¿Y cuál era el otro? Nada menos que el tercer estado. ¿Y el tercer estado quién era? El campesinado, los villanos. ¿Los villanos quiénes eran? Eran nada menos que los campesinos. Acá. Eran los campesinos. Era el siervo. Ya está. Ahí están las tres clases sociales, ¿ah? Los tres estamentos. ¿Correcto? Al campesinado, al siervo, le llamaban tercer estado. Ahora mira bien. A la nobleza, ¿cómo lo llamaban? Bellatores. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí un ratito. Ya está. A la nobleza, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban bellatores. Al clero, ¿cómo lo llamaban? Oratores. Acuérdate, ¿eh? Y al tercer estado, a los villanos, al campesino, ¿cómo le llamaban? Laboratores. No te olvides eso, ¿eh? Ya. Ahora, chicos, ¿quiénes eran los de la nobleza? ¿Quién era el bellator? O sea, la nobleza era el señor feudal. Esa era la nobleza, el señor feudal, el que tenía tierras, grandes riquezas. ¿Ve? Esa era la nobleza. Ahora mira, en la nobleza no todos tenían el mismo estatus. Miren, está la alta nobleza y está la baja nobleza, ¿correcto? Entonces, en la nobleza hay dos, hay la alta nobleza, ¿correcto? Y está la baja nobleza. Es que no todos tenían el mismo estatus. No todos eran grandes señores feudales. Habían también, ¿no? Dentro de sus tierras, habían pequeños señores feudales. Y eso llamaban la baja nobleza. ¿Quiénes son los de la alta nobleza? ¿Cómo se llamaban ellos? Miren, se llamaba, ¿te acuerdas del Imperio Carolingio? Conde, el duque y el marqués. Ellos se encontraban ahí, por ejemplo, en la alta nobleza. Y en la baja nobleza acá, ¿quiénes se encontraba? Se encontraba lo que llamaban el vizconde, el sir, el varón con B es un título. ¿Ah? Entonces,
El alta nobleza eran quienes, los que tenían grandes tierras, los que tenían grandes riquezas. Y acá estaban los que tenían nada menos que el poder. Pero pequeños, mejor dicho, tenían pequeños feudos, ¿no? Era el pequeño señor feudal. Y bueno, obviamente esa es la figura del rey, ¿no? Cuando le fue alta. Listo. En el clero también había, miren, diferencia. ¿Quién es el clero? Ya, en la nobleza ya sabes que es el señor feudal. En el clero, chicos, son los de la iglesia católica. En ese entonces la iglesia católica tenía muchísimo poder, tenía influencia en la vida de los europeos en ese entonces. Pero también, mírenme, está el alto clero y también está el bajo clero. ¿Ve? Ah, profe, también había clases, claro. Se encontraba el alto clero, los altos mandos y el bajo clero. ¿Quiénes eran, chicos, los del alto clero? Acá está, miren, ve, el obispo, sus iniciales, estoy poniendo, el arzobispo, el cardenal. ¿Ve? Ahí están, hasta en la iglesia católica habían clases sociales, había diferencias. Los que tenían los grandes cargos, obispo, el arzobispo, el cardenal. Y en el bajo clero son los que estaban en contacto con el pueblo. ¿Quiénes? El monje, el cura, el sacerdote. Pero cuando tenían cargos, iban al alto clero. ¿Ve? Entonces, el alto clero eran los funcionarios de la iglesia católica. Y el bajo clero eran los que estaban en contacto con el pueblo. ¿Y quién era la máxima autoridad en el clero? El papa. ¿Ve? Y el papa y el rey tenían el mismo estatus en ese entonces. ¿Te das cuenta? Acá está una clase social que poco con el tiempo va a crecer la burguesía. Pues ya nos encargaremos más adelante, poco a poco. ¿Y el tercer estado quién está? Los artesanos, los villanos. Así están villanos. ¿Quiénes eran los villanos? Los que viven en las villas. Es el campesino, el siervo, el mendigo. Ahí están los tres estamentos en el feudalismo. ¿Ya? Miren, hemos explicado. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora podemos sacar nuestro puntero láser. Muy bien. Básicamente ahí está concentrada la clase. No hay mucho inconveniente. No está tan difícil. Y vamos a desarrollar ahora la parte práctica. Pero ahora ustedes se van a fijar en la parte práctica, miren, sencilla. Y vamos acá a resolver una que no tiene respuesta. Y justamente es la pregunta número 1. Mírenme, de acuerdo a los deberes del vasallo, o sea, cuando el vasallo le jura lealtad a quién, a su señor, ¿no? Al señor feudal. ¿Qué dice acá? Señale que no corresponde. El vasallo, ¿qué le jura? Lealtad, obediencia, consejo, ¿no? Fidelidad, ¿ah? Trabajar el feudo, obediencia, claro. Ayudar a la sociedad feudal, claro. Fidelidad, claro. Consejo también. El trabajo agropecuario, trabajar su feudo, sí. Entonces, acá dicen no corresponde. Entonces, acá, chicos, no hay respuesta como tú puedes ver. ¿Ya? Muy bien, ahora acá. 2. El sistema feudal. ¿En qué se sustenta? En la tenencia de la tierra. ¿Correcto? ¿Ve? A ver, conformación de gran señorío, ¿no? Gran propiedad territorial, sí, es la que más se acerca, miren, la C. Existencia de caballeros, no protección, nada. A la gran propiedad territorial. Grandes feudos, pues. Miren lo que decía, ceremonia vasallática, mediante el cual el señor feudal otorgaba al vasallo un objeto que simbolizaba el feudo concedido. Ah, acá estaba el gran señor feudal y acá estaba su vasallo, ¿no? Acá estaba el señor feudal y acá estaba el vasallo. El vasallo que le jura lealtad. ¿Cómo se llama eso? Homenaje. Y el señor feudal que hacía la investidura cuando le entrega el feudo, ¿no? Acá sería esa, investidura. ¿Ya? Siguiente pregunta. A ver, ese no. En los aspectos, mírenme, en el aspecto económico de la fidelidad, debe ser del feudalismo, ¿ya? Se caracteriza por la siguiente excepción, excepto,
excepto, ¿por qué no se caracteriza el feudalismo? Ahí dice nada menos que fidelidad, es feudalismo. Si no, no vamos a encontrar respuesta. Los agricultores de autoabastecimiento, sí, eso era el feudalismo. Intercambio comercial basado en el troque, también. La poca utilización de la moneda, claro, muy poco se utilizaba la moneda. El cultivo de caña de azúcar, arroz, trigo, arroz, caña de azúcar. Miren, otro, el uso de la herramienta e instrumento como el molino de agua, la técnica de la rotación de tierras. Una vez se arman esta tierra, la descansaban, otra esta tierra, descansaban y así. Ah, entonces captó. Básicamente el feudalismo, ¿qué es? Es un sistema de relaciones de dependencia, claro. ¿De dependencia de quién? Del vasallo y del siervo al gran señor feudal, ¿no? Ese era el feudalismo, ¿ve? Búsqueda de fuentes de riqueza, ¿no? Sistema económico con dirección al comercio, muy poco comercio. Periodo del poder político de la iglesia, no. Tenía poder la iglesia católica, pero no gobernaba la iglesia católica. Relaciones equitativas, nada. Esta es la que más se relaciona, ¿ve? Muy bien, está. Ahí está, chicos, la práctica, la teoría y práctica del día de hoy, ¿ya? Entonces nos encontramos el día miércoles para desarrollar nuestra evaluación como siempre hacemos, ¿ya? Hasta luego.